Buenas ingeniero, compañeros. Yo voy a hablarles acerca del software que he escogido para esta ocasión en lo que respecta a lo de transporte y acarreo. He escogido y he encontrado, ¿no?, el software Talpack. Voy a mostrarles cómo funciona y qué es lo que nos ofrece este software. Ya, al abrir el software nos da estas dos opciones, ¿no? Abrir un proyecto ya existente o crear un nuevo proyecto. En este caso voy a crear un nuevo proyecto. Tenemos distintas formas de poder abrir. Acá nos ponen un tutorial, ¿no? Pero en este caso yo voy a empezar desde cero y poner un nuevo. Ya, ni bien tú creas tu proyecto, lo que hace el software es pedirte que lo guardes. En este caso lo voy a guardar como ejemplo. Y listo. Al momento de tú crear tu proyecto, te sale esta ventana. En esta ventana tú pones el título del proyecto, por ejemplo, podemos poner una práctica, un título secundario, creado por quién y dirigido para quién, ¿no? Y el nombre de la empresa. Estos son datos que se pueden poner, se pueden editar al final también. Y le damos a aceptar. Lo demás lo dejamos por defecto porque son condiciones ya establecidas por el software mismo, como son los costos también. Vamos a verlo más adelante. Y le vamos a aceptar. Ya. Esta es la plataforma que nos ofrece Talpack. Básicamente aquí nos permite poner el tipo de material que vamos a, por ejemplo, por así decirlo, a transportar, a cargar. Y también tenemos esta opción que es el roster, que nos permite seleccionar los tiempos y, por ejemplo, las guardias, los horarios. El, el ciclo también nos permite colocarle, por ejemplo, tramos, si tiene pendientes, si tiene rampas. También nos permite coger el tipo de pala que vamos a utilizar y el tipo de camión que también vamos a utilizar. Bueno, vamos a empezar colocando un tipo de material. Vamos acá a agregar, bueno, tiene por defecto varias opciones, ¿no? Pero voy a agregar uno que le podemos poner por ejemplo, desmonte. Y esta primera opción nos da la unidad de medida. En mi caso voy a utilizar lo que son las toneladas, ¿no? En este cuadro lo que nos pide es la densidad del material. Para este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar que mi desmonte tenga 2.74 de densidad. Ya. En este cuadro lo que nos pide es el factor de esponjamiento. Nosotros lo vamos a poner, por ejemplo, 1.40 y 1.45. ¿Por qué varía estos dos factores de esponjamiento? Un factor de esponjamiento es mientras se encuentra en la pala, y el otro es donde ya se encuentra el material descargado en el camión o en el transporte. ¿Por qué se da esto? Porque al tener en este caso el desmonte en la pala tiene una consistencia, y al momento de echarla hacia el camión volquete, lo que pasa es que este material se dispersa, se rompe, y es por eso que su factor de esponjamiento aumenta. El ratio lo vamos a dejar en 1. En lo que viene a ser el fill factor, esto tú lo puedes modificar de acuerdo al tipo de voladura que hayas tenido, si es que ha sido mala o ha sido buena. En este caso, como el desmonte, de acuerdo también al tipo de pala que estás utilizando, no si va a ser hidráulica. En este caso, por ejemplo, yo le voy a poner 0.98, un ejemplo, más o menos por ahí. Y le vamos a dar a OK. Listo, aquí ya he creado mi primer material, que es desmonte. Y también podemos agregar otro que va a ser por ejemplo, un mineral primario que también está en toneladas. Y voy a ponerle, por ejemplo, una densidad de 4.29, por así decirlo. El factor de esponjamiento lo voy a poner el mismo. Y el ratio igual. Acá lo voy a poner en 0.98, que ha sido una buena voladura.
Y bueno, también si tú quieres modificar estos parámetros, lo puedes hacer, ¿no? Acá. Bueno, se puede profundizar más porque estos datos que yo estoy poniendo son solo ejemplos y en realidad se pueden modificar más estas opciones de acorde a lo que tengas tú en tus datos de voladura. Yo lo voy a poner así porque es un ejemplo nada más. Y ya. Esto es lo que viene a ser el mineral. Por ejemplo, tengo un desmonte y un mineral primario. Ahora vamos a pasar a lo que es los tiempos, roster. En este caso voy a darle a agregar y el programa de por sí ya me da una configuración eh, de cada día, ¿no? Estas son las guardias que se realizan por día. En mi caso yo voy a ponerle que sean 2 guardias todos los días. Ya. Y como se han dado cuenta acá está modificado. Estas son las guardias por año que en total que se van a tener. O sea, son 730 porque las multiplican, ¿no? Las 2 guardias por día por todo el año. Son 730 guardias. Ahora, el lost sheet significa los tiempos perdidos. En mi caso voy a colocarle, por ejemplo, unos 20 en todo el año que tenga tiempos muertos programados, unos 20. Y ya. Y ven que acá se va modificando, ¿no? Eh, los tiempos, las guardias total, no, los tiempos totales que voy a tener, que es simplemente la diferencia de estos dos. Luego tenemos eso acá, que son los tiempos muertos de mantenimiento. Estos no lo puedo modificar ahora porque estos va de acuerdo al tipo de maquinaria que se va a utilizar. Cuando estemos configurando las maquinarias es donde se va a ver este tiempo de mantenimiento, ¿no? Estos tiempos de acá son los tiempos que... Estos son los tiempos o las guardias muertas que vamos a tener, por ejemplo, por accidentes, por condiciones climáticas. En mi caso voy a ponerle unos 10, 10 más o menos, ya. Y vamos viendo, ¿no? Que al final en total tenemos unas 593 guardias en todo el año. Esto se debe a que, descontando las guardias que no se van a realizar respecto a los por motivos de clima, de accidentes, o por si no, estos de acá que son los tiempos muertos que serían los feriados, día de ingeniero minero, etc., ¿no? Y listo. Ahora pasamos a los que son las horas por guardia. Eh, como son 2 guardias, voy a ponerle que sean 12 horas. 12 horas por guardia. Estos de ley son los tiempos en los que son los tiempos que se les da, ¿no?, a los trabajadores, ya sea para su almuerzo, para una capacitación y las instrucciones que puedan tener. Por ejemplo, yo les voy a poner una hora y vamos viendo que el tiempo de guardia va bajando, ¿no? El tiempo por guardia va bajando. Esto acá, estos tiempos de acá de operación, sabemos que no siempre se va a cumplir que tú entres a una guardia y vas a empezar a trabajar de frente. Siempre un trabajador se alista, revisa su maquinaria, revisa el combustible en caso de que sea un camión. Por eso vamos a darle unos 30 minutos. Unos 30 minutos. Listo. Y ya vemos que de las 12 horas que tenemos por guardia, las operativas hay unas 10 horas y media por guardia, ¿no? Ahora, estas son las horas por guardia anuales. Por ejemplo, aquí el programa ya nos bota unas 8.500 horas, pero descontando estos tiempos nos da eh, unas horas de operación de 6.523 y unas horas trabajadas, descontando estos tiempos también anuales de 6.227 horas trabajadas realmente. Y ya, una vez tenemos programadas
las guardias totales que vamos a tener, las horas que se van a realizar de trabajo, le damos a OK. Y ya tenemos aquí nuestra guardia. Podemos ponerle un nombre, a ver, vamos a ponerle primera guardia, le damos OK y ya se va a guardar acá. Tiene varios también por defecto, pero es mejor hacer uno. Ya. Ahora vamos a ver los ciclos. Esto es el recorrido que va a tener nuestro camión, ¿no? Vamos a agregar uno. El programa nos bota este esquema donde podemos llenar nosotros aquí los tramos a realizar. Primero vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, puede ser un tramo 1. Tramo 1, ya. Y le damos clic derecho aquí en este sitio en blanco y le damos agregar nuevo segmento. A este le podemos llamar, como por ejemplo, se va a iniciar un piso pala, por ejemplo, ¿no? Piso pala. Podemos ponerle la distancia, que esta sea unos 50 metros. Esta acá es la gradiente, ¿no? En este caso, como vamos a empezar, le vamos a dejar en 0. Esta es la resistencia a la tracción. Vamos a ponerle que sea un 5%. La velocidad máxima, vamos a ponerle, por ejemplo, un 30 kilómetros por hora. Curva no hay curva, una velocidad final también sea de 35. Ya, y vamos a ponerle aquí otro tramo. Has gone away quietly after 100 days. This is what she has always said. She won't stay for more than what she can repay. I can still hear her say that I'm not her intended. Ángulo de curva lo vamos a poner, por ejemplo, menos 30.6. Bueno, este ángulo es no, el ángulo de curva. Bueno, tiene que ver, no. Esto es para el diseño de carretera, se ve mucho el ángulo de la curva. Es de acuerdo a las especificaciones de tipo de maquinaria que va a circular por este tramo, por esa carretera, el tramo del camino, ¿no? Listo. Este es un ejemplo, ¿no? En este ejemplo es de ida en un tramo en la que tiene rampas, curvas y más rampas, ¿no? Ya. Y lo bueno de este software es que tiene esta opción que es el reverse segmentos, ¿no? Lo que hace es que para ya no poner los segmentos de regreso, de ida y vuelta, como es un ciclo de acarreo, le das acá esta opción y ya te bota ya.
te bota el tramo, o sea, el recorrido de regreso. Y por ejemplo, nos vemos que acá, por ejemplo, en esta rampa tenía de 8%, aquí ya tiene una gradiente negativa, ¿no? Porque es de regreso. Y bueno, acá vamos a modificar algo que es la velocidad. Sabemos que cuando el camión está lleno de mineral va a una velocidad, pero cuando ya no tiene carga va a otra velocidad. Por ejemplo, vamos a aumentarle a 45 kilómetros por hora. 45, 45, 45, y ya. Y lo vamos a dejar ahí. Ya tenemos los tramos de ida y vuelta. Ya le hemos puesto un nombre y le damos OK. Listo. Con esto ya tenemos el material, las horas que se va a trabajar, el tramo que se va a realizar. Lo que nos falta aquí es la pala que vamos a utilizar y el tipo de camión. Acá lo que nos da el software Talpack tiene ya preestablecido este, distintos tipos de marcas, ¿no? Marcas y tipos de maquinarias. A ver que cargue un poco. Ya. Como podemos ver, aquí tenemos diferentes marcas que nos ofrece el software, sea Atlas Core, Caterpillar, Komatsu, Samsung, Curioso, Sandwich y varios tipos, ¿no? Yo voy a utilizar uno que es clásico, ¿no? Un Caterpillar. Vamos a utilizar una pala hidráulica y acá tenemos diferentes tipos de palas hidráulicas. Por ejemplo, voy a utilizar, a ver, ¿cuál utilizo? Esto, por ejemplo. Vamos a utilizar cualquiera. Nosotros podemos utilizar pero te recomiendo que le hagas una copia. Copia. Para poder modificar los parámetros. Trata de no modificar los que ya vienen por defecto. Acá tú puedes modificar los diferentes parámetros que tiene esta maquinaria, ya sea la capacidad y el peso de la pala, de la cuchara, ¿no? Esto ya es de acuerdo al catálogo que tú tengas y la maquinaria que tengas, ¿no? Específicamente. Yo lo voy a dejar así por defecto de esta pala. Le voy a dar OK, le he cambiado. Le doy OK. Y listo. Ya tengo acá yo la que he seleccionado. Aún acá hay otras que he utilizado en ejemplos anteriores. Ya tenemos nuestra copia y le vamos a dar a seleccionar. Ya, nos va a botar esto donde están las especificaciones, no características, el nombre, los datos. Y acá esto no lo podemos modificar porque esto ya está establecido. Ya sea en la ventana anterior podíamos modificarlo. Acá ya no ya. Acá vamos a cambiarlo. Este tiempo es el tiempo que se tarda en levantar el material y descargarlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, unos 34 segundos. Y ya me lo he transformado en minutos, ¿no? Ya. La habilidad mecánica. Para cumplir con las normas lo vamos a dejar en 87%. 87%. Y ya. Esto acá se refiere a cómo queremos medir nosotros la cantidad que se va a echar. Si tú quieres medir en palas o en camiones llenos, creo yo sería mejor utilizar paladas, ¿no? Por ejemplo, vamos a echarle dos palas a un camión. Después de modificar estos datos, vamos a pasar a lo que es Costing Data. Lo que te ofrece este software es poner parámetros para averiguar costos, ¿no? Costos, tenemos dos. Uno, cuando la maquinaria es propia, ¿no?
o cuando es de renta. En mi caso voy a ponerle que sea de renta. Y acá se nos habilita estos casilleros para poder llenar, ¿no? Los datos. Por ejemplo, cuánto nos van a cobrar por dólares por hora, ¿no? De la maquinaria. Por ejemplo, a ver, vamos a poner unos ejemplos que encontré ahí por internet. El equipo que nos cuesta unos 529 dólares. Después, la operación que nos cobren unos .23, .51, por mantenimiento que nos cobren unos 58.79. Después, estos de acá, bueno, algunos no van a ir llenados todos, solo los más específicos de la pala. Por ejemplo, esto, que es el aceite. También vamos a considerar esto, que es por reparaciones, las partes de reparaciones. Y una vez llenado, esto, bueno, podemos profundizar más, ¿no? en estos datos, pero para hacerlo más práctico lo voy a hacer así nada más. Y le damos a aceptar. Y ya hemos cargado nuestra pala, ¿no? Le hemos dado nuestras especificaciones y también algunos costos. Ahora vamos a ver el camión, qué tipo de camión vamos a utilizar. Vamos a darle aquí en agregar, que nos cargue, ya. Y al igual que el anterior, también nos da una amplia marca de tipos de camiones que podemos utilizar. En caso de utilizar un camión Caterpillar. Bueno, yo ya tenía seleccionado uno, que es el Caterpillar 785C, de 140 toneladas, ¿no? Ya vamos a utilizar este. Vamos a darle a Select. Bueno, podríamos editarlo también como el anterior, como las palas. En mi caso ya lo tengo listo. Acá nos dan los datos. Acá esto sí no podemos modificarlo porque esto viene ya de especificaciones del camión, el camión mismo. Por ejemplo, acá estabilidad mecánica no es siempre del 100%. Acá lo vamos a poner, por ejemplo, 87%. Esto no voy a entrar más específicamente a esto. Esto ya viene por defecto, no lo puedo modificar. Más bien esto sí, lo que son costing data, aquí sí voy a modificar. Al igual que en las palas, vamos a ponerle que sea de renta y a poner datos. Una vez llenado los datos más importantes que necesitamos, le vamos a aceptar y listo. Ahora ya tendríamos casi todo listo. Tenemos el material, eh, el tiempo, las distancias, los equipos que vamos a utilizar y vamos a configurar esto que es el Haul System. Vamos a darle agregar. Ya, acá nosotros podemos ponerle un nombre cualquiera, por ejemplo prueba 1, y vamos a ver que tengan las que hemos creado nosotros. Por ejemplo, para empezar vamos a utilizar el mineral primario, en mi primera guardia, el Caterpillar, el claro, la pala y el camión. Y ya tenemos el tramo que hemos creado también. Le damos OK y listo. Ahora, para nosotros calcular, por ejemplo, anualmente cuánto vamos a producir o cuánto se tiene que explotar, vamos a ponerle, por ejemplo, unos 10 millones de toneladas. Ya una vez que tengamos las producciones que se va o lo que se quiere mover, ¿no? Anualmente, vamos a darle acá en esta opción que dice full simulación y a calcular. Va a tardar ya. Talpack te ofrece esta plantilla o estos datos. Esa parte nos da todo lo que es los datos acerca de la productividad.
Esta pestaña Tree Fuel nos da todo lo referido al consumo de combustible. Por ejemplo, acá podemos ver que el Caterpillar, o sea, la pala, no va a consumir combustible porque es eléctrica, ¿no? Y en cambio los camiones sí. Acá calculando nos da que se va a utilizar $89.68 por hora, por operación de hora. Bueno, acá tiene más parámetros, no he entrado más a detalle acerca de esto. Esto es respecto a los neumáticos, ¿no? Al eje delantero y el eje trasero. Tiene parámetros a los cuales no puede sobrepasar. Esta pestaña es el ciclo, ¿no? Esto no es lo que hemos llenado, todo el recorrido que va a realizar. Por ejemplo, aquí ya nos bota la distancia total, tanto de ida y de vuelta. La total serían 4.702 metros. Nos da el tiempo total también y el tiempo por cada segmento, cuánto se va a demorar. Por ejemplo, en la rampa, cuánto se va a demorar, cuántos minutos. En total son 13 minutos por un ciclo. Esta parte es respecto a los costos. No me he enfocado mucho en esto porque he puesto solo ejemplos, y acá tenemos lo que es Talpan nos da una vista de cómo es el tramo y cómo va a ser la distribución de los equipos. También nos da los movimientos, ¿no? Es una vista de planta. Se ve la curva, en la carga y dónde van a dejarla. Lo interesante de este software es que a nosotros ya haber llenado esos datos, por ejemplo, acá nos da el fleet size, que es la cantidad de camiones que voy a requerir, por ejemplo, para los 10 millones. Pero lo curioso de este software es que con los datos, con los 11 camiones, estaría teniendo una producción de 37 millones, 36 millones. Pero lo que yo quiero en realidad son solo 10 millones de toneladas al año. Entonces, ¿cómo podemos modificar esto? Vamos a cerrarlo y aquí donde dice auto en los camiones automático, por ejemplo, a nosotros nos daba que necesitábamos 11 camiones, pero es mucho. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, unos 7 camiones. ¿Cuánto nos daría? 24 aún es bastante. Vamos a ponerle unos 4. Y aún es bastante. Y como se van dando cuenta, con 4 camiones de esas especificaciones, anualmente me darían 14 millones de toneladas. Pero para lo que yo estoy explotando, que solo son 10 millones, me sobra. Voy a ponerle, por ejemplo, 3 camiones. Y ya con 3 camiones, hasta con 2, vamos a probar con 2 camiones. Y no, con 2 no me alcanza con 2. 3. Listo. Ya, acá tenemos que la producción por año con 3 camiones sería de 10.800, pero yo solo quiero 10.000 toneladas. Bueno, esto es lo que te ofrece Talpan, ¿no? Puedes modificarlo, por ejemplo, con 3 camiones de estas especificaciones que hemos puesto, nos producen esta cierta cantidad. Ahora, si tú ves aquí, esto es excesivo aún. Podemos modificarlo en los tiempos, por ejemplo. Vamos a editar. Por ejemplo, en sus tiempos yo les puedo dar que tengan más capacitaciones. Por ejemplo, vamos a dar una hora y media más. Vamos a ver qué pasa. Y ya. Ha bajado. La producción por año ahora sería de 10.300. No, de 10.300.000 a lo que era antes, ¿no? Y así podemos ir modificando bastantes parámetros.
Y también por otro lado, por ejemplo, si es que nuestra producción queremos que sea más, por ejemplo, unos 20 millones, ¿qué pasaría si queremos que sea 20 millones? En este caso nos faltaría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aumentar la flota de camiones. En este caso, podemos ponerle unos 5 y aún me faltaría unos 6. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a ponerle 5 camiones y vamos a modificar. Acá le dimos una hora nada más. Le damos OK, OK. Y aún podemos ir modificando. Acá también podemos cambiar los equipos. Por ejemplo, a la pala nosotros le hemos dado que sea de su tiempo de carga unos 34 segundos. Podemos ponerle, por ejemplo, que sean 32 segundos. Por solo cambiar eso, vemos que también afecta acá la producción. Podemos ponerle que sea de un 95%, por ejemplo. Vamos a aceptar y cambiamos. Y ya tendríamos ya nuestra producción, que sería de unos 20 millones, ¿no? Y así podemos jugar con los parámetros. También podemos modificar el tipo de camión. Esto es lo que nos ofrece, ¿no? Este software. Y esto lo podemos exportar. Nos da la facilidad de exportarlo en un archivo Excel, que se va a ver así más o menos. Esto acá es. Acá no tenemos la libertad de poder modificar o utilizar estos datos, moverlos para informes, ¿no? ¿Qué datos más importantes son los que nos dan? Por ejemplo, la carga promedio en la pala, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que es de 64.15 toneladas, en la producción por hora unas 4.000 toneladas, en lo que es el camión, su carga promedio 128 toneladas aproximadamente, su producción por hora. También nos da el tiempo de ciclo promedio, ¿no? Es 14 minutos por ciclo aproximadamente. Y podemos llenarlo todo esto en un cuadro, ¿no? Para tenerlo más ordenado. Por ejemplo, la cantidad que se va a explotar. Por ejemplo, aquí podemos ponerle el mineral, desmonte o otro tipo de material. En mi caso yo he hecho solamente del mineral. Puedo hacerlo también con el desmonte. Acá solo cambiamos el material a desmonte y le vamos a calcular con las mismas especificaciones, y también nos bota una cantidad, una cierta cantidad. Bueno, esto es lo que nos da el programa o el software. Y esto también lo que nos da, por ejemplo, el tamaño de la flota, nos da la cantidad aproximada. Esto podemos modificarlo. Promedio de camiones, el tiempo de viaje, de ida y de vuelta. Y también nos da, por ejemplo, $0.95 por cada tonelada. Y así podemos sacar cálculos con este software. Eso es básicamente lo que te ofrece el Talpack. Es básico, pero es muy útil también. Tiene varias aplicaciones, ¿no? Podemos cambiar maquinaria, el material, el recorrido. Es muy interesante. Y eso sería todo, ingeniero.